era hereditario el llamado, pero sin embargo tenían que llenar ciertos requisitos y era una gran responsabilidad que tenían para hacer el ministerio en relación a Dios, en relación a ellos mismos, en relación al pueblo. Entonces era muy delicado, por eso es que Dios había establecido que si no hacían bien las cosas, los sacaban a la puerta de la ciudad y los mataban. Era muy delicado el ministerio profético. Por el otro lado, es que tenían que llenar requisitos indispensables. Esos tenían que estar presentes en ellos para poder desempeñar el oficio. Otra cosa que me olvidó ponerles ahí en el resumen es que eran profetas siempre, no es que solo cuando estaban reunidos en un culto, como se ve ahora en el nuevo pentecostalismo, sino que siempre eran profetas cuando estaban en la familia, cuando estaban en los trabajos, cuando estaban en diferentes actividades, ellos eran profetas porque era un título permanente. Muchos de esos profetas tenían sus propios trabajos, y hacían eso como lo hacen los servidores ahora en los tabernáculos, como lo hacen ustedes, pues que trabajan, estudian y sirven en la iglesia. Así eran los profetas en tiempo bíblico. No es que estuvieran a tiempo completo. Tuvieron casos que sí estuvieron a tiempo completo, como el caso de Jonás, que estaba a tiempo completo, Isaías, que estuvo a tiempo completo, pero de lo contrario habían profetas que tenían sus propios trabajos y desempeñaban el ministerio profético. Y dentro de los requisitos que tenían que llenar, ahí los tienen enumerados, que la vida respaldara su mensaje, que si ellos estaban diciendo algo, tenía que estar de acorde a la propia vida, y como tenían vidas públicas, eran figuras públicas, la gente los identificaba. Entonces, en los típicos pueblos nuestros, parecido a los pueblos de Israel, todo mundo sabía quién era el profeta. Entonces tenía que andar con pies de plomo, como decimos, porque la vida tenía que respaldarle el mensaje que él predicaba. Y la familia tenía que dar fe de esa integridad. Por eso jugaba un papel muy importante la familia. En algunos casos habían familias proféticas. Interesante este dato, familias proféticas en el cual él era profeta, la esposa era profetisa o alguno de los hijos hacía función profética, que aunque no y si el hermano Saúl me echa la mano ahí, me lo agrega. Tres cosas en la comunidad profética. Primero es que compañía es sinónimo de comunión. Primero, Permítame, comunión. pastor, que se me fue el Inter. Ahorita me conecté. En la parte ahí, amado, donde está la comunidad profética, hay tres cosas de primero de Samuel 10:5. Primero, compañía, que era sinónimo de comunión. Agrégueme ahí, por ahí en la parte de abajo que dice compañía profética, sinónimo de comunión. Compañía, sinónimo de comunión. Entre cabal por ahí. De compañía, sinónimo de comunión. Número dos, el lugar alto. Subrayo en su Biblia, el lugar alto. Porque ya explicamos en materias pasadas que las montañas y las partes altas le pertenecían a Dios. Entonces, esta comunión de profetas vienen de la presencia de Dios, digámoslo así. Por eso hace énfasis en el lugar alto, que eran la presencia de Dios, donde Dios descendía y tenía contacto con ellos. Y con el pueblo también, pero en este caso en particular, con los profetas. Y tercer lugar, que profetizaban alabando
y profetizando. Alabando y profetizando. Tercer lugar, alabando y profetizando. Esto es bien interesante porque le están poniendo música a la profecía. Música a la profecía. Por eso es que es tan importante el papel de la música en las predicaciones, en los cultos, porque ahora cuando predicamos estamos constituyéndonos en profetas de Dios. Entonces ahí, repito, hay tres cosas: compañía igual a comunión, lugar alto igual a su presencia, y alabando y profetizando. O sea que su trabajo lo hacían mezclado con alabanza y al mismo tiempo profecía. Y luego tenemos que está dar mensaje a los reyes. Les voy a pedir que busquen 2 Samuel 24:11. Igual que alguien me lo lea y todos lo buscamos. 2 Samuel 24:11 y primero de Crónicas 21:9. Leamos al primero de 2 Samuel 24:11. El que lo tenga, me avisa, por favor. Ahora sí. Léame por favor, 2 Samuel 24:11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Ahí está. La palabra clave ahí en el versículo es vidente de David. Era un profeta, porque acuérdense que antes los profetas llamaban videntes. La vez pasada aclaramos eso en una clase. Entonces, aquí David tiene su propio profeta, su propio vidente, que se encarga de llegar a David después de que él ha pecado. Interesante en el contexto, si lo quiere agregar por ahí, interesante en el contexto porque le da tres opciones. Le da tres opciones a David, del 11 al 14, le da tres opciones. Se lo voy a leer desde el 12 hasta el 14 y vea usted las tres opciones ahí, si me las anota, hermano Saúl. Dice el 12 al 14, ve y di a David, así ha hecho Jehová, cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas. Tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primera cosa. O que haya 3 meses delante de tus enemigos, o que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segunda opción. Tercera opción o cosa. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. En este caso el profeta está diciendo que le voy a responder a Dios. Y le da esas tres opciones. La primera opción que le da es que quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra. Es primera opción. La segunda, que hayan 3 meses de que el enemigo los controlara, lo dominara. Y la tercera, que 3 días hubiera peste en su tierra. Viene David y se tira al suelo, como decimos, y hace algo bien interesante que me gusta lo que hace. Se deja caer en las manos de Dios. No quiere ni que los filisteos lo mataten, ni que haya peste, ni que haya hambre, sino que la respuesta la tiene en el versículo 14. Entonces David dijo al profeta, Gad, en grande angustia estoy, porque la gran angustia era que las tres opciones que Dios le da eran difíciles. Esa fue la angustia de David. Pero le dicen, ahora, en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Entonces fue inteligente David, porque le dice, no escojo ninguna de las tres, mejor me dejo caer en sus manos y que él haga lo que él quiera. Inteligente fue esa decisión de David. Entonces el profeta Gad le transmite a Dios que lo que David ha decidido es caer en las manos de él, porque Dios iba a ser misericordioso, porque si caía con los filisteos iba a ser si caía en la cuestión de las pestes o de la sequía iba a ser un caos. Entonces toma la mejor decisión. Entonces había un profeta designado para los reyes, eso lo confirmamos en esa parte, que se encargaban
de darle los mensajes a los reyes, porque no era fácil tener acceso a la realeza. Número 5, escribían algunas profecías. Léame Primera de Crónicas 21:11. ¿Quién lo tiene? Primero de Crónicas 21:11. Vamos a esta cita que es la misma idea en Primero de Crónicas 21:11. ¿Quién la tiene? ¿Alguien tiene 21:11, amados? Amén, pastor. Léalo, por favor. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová. Y este es bien cortito, ¿va? Y viniendo a David, le dijo, así hecho, y de ahí le va la misma historia, porque es un pasaje paralelo, pero le dice cortito, así ha dicho Jehová, escoge ahora, solo para reforzar. Escribían algunas de las profecías, búsqueme, aquí se le va a dar un nombre específico para que participe, hermano Saúl, búsqueme, y todos buscamos, pero él me lo va a leer, segundo de Crónicas 33:19. Segundo libro de Crónicas 33:19, que algunas de sus profecías se escribían, y no estamos hablando de los libros que tenemos escritos del Antiguo Testamento, como el caso de los profetas menores, sino que estamos hablando otro tipo de documento. Segundo de Crónicas 33, versículo 19. Léamelo, por favor. Amén, dice, su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes de que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Ahí está, la última expresión es de subrayar en la Biblia. He aquí estas cosas, todo eso que venía diciendo de los pecados de Manasés, en este caso el rey Manasés, y dice al final, y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Había como un diario, ¿cómo le llaman a eso? Lo que escriben en un diario personal, creo que se llama. Ellos llevaban como su propio récord, su propio registro, su propio diario personal, y después se convertía como en un manual profético. Entonces, todo esto que le iba a decir a Manasés tenía que escribirlo no en los libros proféticos que tenemos, sino que eran como guías que ellos tenían, como manuales que ellos tenían, o era como tener un diario personal, un diario personal. Insisto en esto, no se refiere el versículo a los libros que se escribieron, no está hablando ni de Osea, ni de Joel, ni de Amós, nada que ver. Está hablando de otro tipo de escrito que era nada más guía para ellos, manual para ellos, y que les servía en un momento dado. Interesante eso, ese requisito, porque era como tener algo de referencia para ellos mismos. Número 6, que se cumpliera toda la profecía, eso ya lo vimos la vez pasada, porque de lo contrario, interesante esto que le voy a reforzar. Si un profeta decía, por ejemplo, 20 profecías y una no se cumplía, era falso. Voy a repetir esto. Si un profeta decía 20 profecías y de esas 20 profecías una no se cumplía, era falsa, aunque se hubiera cumplido las otras. Mire qué interesante lo que le estoy diciendo. O sea que las 19 que se cumplían no era garantía a que fuera verdadero. Le voy a repetir esto, las 19 que se cumplían no era garantía que fuera verdadero, porque si decía 20, tenían que cumplirse las 20 para ser verdadero. Las 20 para ser verdadero. Interesante esto, porque quiere decir que en algunas cosas los profetas falsos acertaban. En algunas cosas acertaban y en otras no. Por ejemplo, en la gran tribulación, el falso profeta que aparece va a hacer llover fuego del cielo a la tierra en presencia de la gente, en presencia de los hombres. Se cumple lo que dice, que llueva fuego del cielo
y llueve fuego del cielo a la tierra. Se cumple la profecía que él dice. Pero eso no significa que sea profeta verdadero. Amén. Sea profeta verdadero. Porque Apocalipsis clarito dice que el falso profeta va a hacer llover fuego, hacer llover fuego del cielo a la tierra en presencia de la gente. No es garantía de que es veraz. Entonces, un profeta tenía que, al pie de la letra, exactamente como se había dicho, el ejemplo que le estoy poniendo, si decía 20 profecías, que las 20 profecías se cumplieran. Entonces, eso hay que enfatizarlo, por favor. Luego, el otro requisito, que acercara a Dios. Una profecía tenía que acercar a Dios. Si esa profecía alejaba a la persona o al pueblo de Dios, era falso. Era falso. Si le daba un mensaje a alguien individual o al pueblo en general, y el pueblo o de manera individual les alejaba de Dios, entonces el profeta era falso. Todo lo que decía tenía que acercarle a Dios, tenía que tener un contacto con Dios, porque recuerda que decíamos hace como 3 clases, lo decía, que una de las funciones de los profetas era traer a Dios al pueblo, acercar a Dios al pueblo. Entonces era su función. Entonces, por lo tanto, si lo que decía el profeta alejaba al pueblo, a la persona de Dios, entonces ya no era verdadero. Número 8, que no hubiera contradicción con otros profetas o con otras profecías, sino que se complementaran. Este punto es bien importante, que si iba a decir algo, tenía que estar en armonía con los otros profetas. Tenía que estar en armonía con los otros escritos. No podía haber contradicción, sino lo que había era complementación. Y ahí les pongo de ejemplo los 4 evangelios. Los 4 evangelios no pueden contradecirse, sino que se complementan. Entonces lo mismo era con el profetismo, que tenía que estar de acuerdo con el resto de los profetas o complementarse con ellos. Lo que pasa es que un profeta daba una parte, digamos, de esa profecía, y otro profeta daba otra parte de la misma profecía. Era como un rompecabezas. Un profeta ponía una pieza del rompecabezas, otro profeta ponía otra pieza del rompecabezas. Y déjeme decirle que quien puso la pieza principal del rompecabezas en las profecías mesiánicas, yo en lo personal creo que fue Isaías. Por eso le puse ahí la comparación con Isaías y Daniel, que ven áreas del Mesías diferentes, pero Isaías ve al Mesías completo. Isaías ve el reinado completo del Mesías. Hermano Eber, vamos todos a Isaías 11. Y fíjense que por cuestión de que se presta esta complementación de profecía, le voy a pedir que lo lea todo, no es muy largo, son 16 versículos de Isaías 11. Mire lo que vio Isaías. Isaías ve el cuadro completito del Mesías. Por eso digo que la profecía de Isaías no tenía que contradecir a otros, pero era bien completa y es como la pieza clave del rompecabezas. Léame, hermano Ever, Isaías 11 y abramos toda la Biblia en Isaías 11, porque vale la pena cómo el Espíritu Santo le muestra a Isaías el reinado del Mesías que todavía no ha venido. Isaías 11 dice: saldrá una vara del trono de Isaí y a un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará ninguna la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos
de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pechos jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para reprobar el remanente de su pueblo, que aún puede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará perdón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Hasta ahí déjenlo en la lectura, ahí tenemos toda la idea. Ok. Ahí Isaías está viendo detalladamente, el Espíritu Santo le está mostrando a Isaías detalladamente el milenio. Isaías está hablando del milenio. Y le dice que habrá paz verdadera, lo que vimos la vez pasada, hasta en los animales. Habrá justicia verdadera, que lo va diciendo entremezclado en los versículos. Y como le dice por ahí, habrá conocimiento pleno de Dios, que son las tres palabras claves del milenio. Isaías la ve. Él no tenía ni idea del milenio. Isaías no tenía ni idea de la segunda venida de Cristo, porque ahí es cuando establece el milenio, mucho menos de la primera venida de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo le muestra a Isaías cómo será el rey y el reino en el milenio. Interesante, porque le está mostrando una parte clave en la escatología bíblica, una parte clave en el Mesías prometido para Israel. Mientras que Daniel, ahora vamos a Daniel, le muestra otro cuadro muy distinto al reinado. En Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Hermano Pedro, me lo lee, por favor. Daniel 9, 24 al 27, a Daniel le muestra un cuadro distinto, una escena distinta, por eso que no podían contradecirse, sino complementarse, porque le presenta otra cosa a Daniel. Daniel 9, 24, 27, léalo, amado. Amén, pastor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire el otro cuadro complementario que ve Daniel, interesante. Ahí le hace un juego de palabras porque le presenta 7 semanas y luego 62 semanas, uniéndola realmente la semana 69. Ahí el dato es simple, semana 69. Aunque hace un juego de palabras de 62 y 7, pero son 69 semanas. Habla de un decreto, habla de una orden. Los teólogos piensan que es la restauración de Israel en tiempos de Esdras y Nehemías. Para ser específico, si me puede echar la mano ahí, hermano Saúl, 444 antes de Cristo fue ese decreto. En el año 444 antes de Cristo fue ese decreto. A partir de ese decreto, 444, en tiempos de Esdras, hasta el domingo de Ramos, entrada de Jesús en Jerusalén, se cumple la semana 69. Mire el dato interesante que le estoy dando. La semana 69 comienza el decreto en tiempos de Esdras, 444, y se cumple en la propuesta del término de semana en la entrada triunfal, el domingo de Ramos. Ahí se cumple. Y ahí habla de la muerte del Mesías en esa final de esa semana 69, y habla que le van a quitar la vida a mano por sí, o sea que Jesús no podía suicidarse. Y luego después, lo voy a leer, le abre el paréntesis para la semana 69, versículo 26. Y después de 62 semanas más las 7 que agregamos, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra habrá las devastaciones. Algunos creen que fue lo que sucedió en el año 70 con el emperador Tito. 27, ese I es clave ahí, esa conjunción del 27. Y por otra semana, en la 70, confirmará el pacto con muchos. Ya estamos hablando de la gran tribulación, semana 70. Y a la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ya tenemos ahí que la semana 70 se abre un paréntesis después de la 69. La semana 70 es cuando aparece el anticristo. A la mitad de la semana 70, que a los 3 años y medio, quita el sacrificio y ya se hace pasar por Dios y alista para la segunda venida de Cristo. Otra manera de presentar el reinado de Cristo. Pastor, una Las pregunta. semanas, ojo con esto que le voy a decir, las semanas de las que habla ahí son periodos de 7 años. Inclúyamelo ahí, hermano Saúl. Las semanas de las que habla son periodos de 7 años. Son periodos de 7 años. Dígame, hermano. Una pregunta. En este tiempo, entonces se vuelve otra vez nuevamente los sacrificios y las ofrendas son activadas nuevamente. Sí, es que eso va a pasar en la gran tribulación. El sacerdocio va a aparecer en la gran Instituido tribulación, nuevamente. solo que manejado por el anticristo, dirigido por el anticristo. El templo se va a reconstruir, el sacerdocio se va a reconstruir, los sacrificios regresarán de nuevo, solo que en este caso el anticristo lo va a utilizar para engañar a Israel. Lo que pasa es que el anticristo al surgir va a ser un pacto de paz con Israel, pero va a ser puro, solo para convencerlos. Es un engaño. Y durante 3 años y medio les cumple lo que ha pactado, de que los sacerdotes ofrezcan los sacrificios del Antiguo Testamento y sirvan en el templo.
a la mitad de los 3 años y medio, quebranta el pacto que ha hecho y se va contra Israel. Se va contra Israel. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, ya en la segunda parte de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que se llama gran tribulación, ya entra en cuerda floja el sacerdocio por el mismo anticristo. Entonces aquí resumo esto, que no se contradecían, sino que se complementaban. Uno ponía una pieza del rompecabezas, otro ponía otra pieza. En el caso de Isaías, puso pieza principal del Mesías prometido, sobre todo en la reina. Luego en su resumen está, eso solo lo dejamos así como está. En los profetas temporales del Nuevo Testamento era distinto porque ellos no hacían profecías mesiánicas. Ahí está en su resumen, eso queda claro. No hacían profecías mesiánicas, sino que eran profecías personales para que se abriera puerta para el Evangelio. Entonces ellos no profetizaban mesiánicamente. Y además estaban ligados a los dones espirituales que no existían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían unciones específicas para ministerios específicos, pero no dones. Los profetas temporales de Hechos sí estaban ligados a los dones espirituales y sentí escribirles, retomar esto, que había un grupo de dones que unos eran de inspiración vocal, que era profecía, lengua e interpretación de lengua, los dones de revelación, que era palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu, y los dones de poder, que era fe, obra, milagro y sanidad. En el primer bloque de inspiración vocal entra profecía, solo que no para que fuera mesiánico, sino profecías personales o para el avance del evangelio. Y que se cumplían por lo general esa profecía de hechos en el tiempo de los apóstoles, se cumplían. No hacían profecías escatológicas como en el caso del Antiguo Testamento. Y por último ahí les pongo que ahora los profetas, los predicadores son los profetas de Dios. Por eso es que es la responsabilidad de dar todo el consejo de Dios a la hora de pasar al púlpito. Y el consejo de Dios está en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la teología, en la doctrina. Pues por eso es lo delicado y lo peligroso de equivocarse en el púlpito, de decir cosas que no son en el púlpito. Por eso existe el estudio bíblico teológico. Por eso ustedes con sacrificio estudian, para que puedan presentar a Dios como es a la luz de la Sagrada Escritura y a la luz de la teología. Entonces, nosotros somos profetas de Dios. Usted va a predicar y usted se va a convertir en profeta de Dios. Tenga cuidado con lo que dice en el púlpito. Tenga cuidado con esta expresión que le voy a decir, por algo le voy a decir, de decir Dios me dio el sermón, porque puede ser que lo haya copiado a otro predicador y está mintiendo. Solo ahí ya entra usted con los pies hinchados. Dice, Dios me dio este sermón y se lo copió el pastor Bertrán, de lo que predicaba cuando vivía. Le copió el sermón al pastor Bertrán y dice, Dios me lo dio. Tenga cuidado con esos términos porque estaría mintiendo. Ahora, si Dios le ha dado un sermón como estos boqueos que me dieron, entonces si digan, Dios me regaló este sermón que les voy a presentar, que lo más aconsejable es que no diga eso. Pero si lo va a decir, que sea de verdad y que no sea de mentira. Y que lo que va a decir esté de acuerdo a la Sagrada Escritura. Por eso es que yo soy muy respetuoso del conocimiento de la Sagrada Escritura, porque es bien peligroso, amado. Yo eso le he tenido respeto, como digo yo, y lo mismo le recomiendo a usted. Diga, hermano. En el versículo de Daniel 9:26 habla de que va a ser, y su fin será con inundación. ¿A qué se refiere esto? Porque estaba Que será, pero me voy a abrirlo porque ya la cerré la Biblia, pero déjeme abrir el cerebro, no lo he cerrado todavía. ¿Cuál versículo? Daniel 9:26. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que ahí menciona de que será destruida con inundación, No, pero ¿cómo dice? No le escucho bien. dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Ah, que la pregunta que su fin será con inundación. ¿Por qué menciona inundación en la destrucción? Esa es la pregunta. Sí, porque en Génesis hace una promesa también de que no va a ser destruida toda Sí, carne no, de tierra. interesante. Ujú. En las profecías se usan muchas figuras. La profecía sí tiene mucha alegoría y figuras para representar el cumplimiento de una profecía. En todas las profecías, sobre todo escatológicas, aparecen figuras. Entonces esa inundación es una figura de la destrucción total. La inundación lo que le está diciendo es que va a quedar todo destruido, porque lo que hace una inundación es destruir todo. Ajá. Entonces, inundación es una alusión o una figura a la destrucción. No es que le está diciendo que va a ser como igual a Noé, que va a ser una inundación como el diluvio. No, lo que le está diciendo es que así como se inunda una cuestión y queda destrucción total, así va a ser la destrucción del templo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, eso sí es regla, fíjense. Por eso es que dice una, mire, si quiere, écheme la mano ahí, hermano Saúl, ahí al final del folletito, escríbame esto, para que les quede ahí. Debemos interpretar, ayúdeme ahí, hermano, debemos interpretar la profecía literalmente. Debemos de interpretar, si no, anótelo usted. Debemos interpretar la profecía literalmente hasta donde sea posible. Debemos de interpretar la profecía literalmente hasta donde sea posible. De lo contrario, dos puntos. Debemos de interpretar la profecía literalmente hasta donde sea posible. Debemos de interpretar la profecía literalmente hasta donde sea posible. De lo contrario, 2.1, ver las figuras, los símbolos. De lo contrario, 1, ver las figuras, los símbolos. Ver la figura, los símbolos, la alegoría. Ver la figura, los símbolos, la alegoría. Número 2, ver la figura, los símbolos, la alegoría. Número 2, cuando es demasiado obvio las figuras, cuando es demasiado obvio las figuras, cuando es demasiado obvio la figura, en este caso la inundación es demasiado obvio, cuando es demasiado obvio las figuras, cuando es demasiado obvio las figuras. Y 3, cuando va a haber una contradicción con otra profecía, cuando va a haber una contradicción con otra profecía. Cuando va a haber una contradicción con otra profecía. Cuando va a haber una contradicción con otra profecía. Cuando va a haber una contradicción. Ahora le resumo. O sea, que vamos a ir interpretando literalmente, pero cuando veamos que es obvio la figura, el lenguaje, la alegoría, vamos a usar la alegoría. Cuando vemos que que ahí hay figura, y segundo, cuando es demasiado obvio que le dice que la bestia que sube del mar, que la bestia que sale de la tierra, demasiado obvio la figura. O este ejemplo que estamos poniendo, inundación, demasiado obvio la figura. Y cuando va a haber una contradicción con otra profecía, si interpretamos literalmente y está contradiciendo a otra, entonces tenemos que ver la figura. Entonces, en este caso, en conclusión, hermano Neri, ahí es una figura. Ahí, si termina el párrafo, pastor, yo creo que lo termina de aclarar porque dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, o sea, toda la destrucción. Sí, es que ahí está usando agua como figura de destrucción y luego le agrega devastación, es decir, que va a quedar borrado del mapa. Esa es la idea que está presentando. Entonces está planteando de manera figurada. Por lo demás, amados, si Dios nos presta la vida, nos vemos el jueves con la ayuda de Dios.
Felicidades con los sermones, me han apantallado agradablemente, así de que qué bueno. Yo sé que de ustedes van a salir buenos predicadores y buenas predicadoras para que el reino de Dios siga siendo anunciado. Debo pedir al hermano Julio que nos dirija en palabras de oración y si Dios nos permite, nos vemos el próximo jueves. Oremos, hermanos. Padre, en nombre de Jesús, gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por utilizar al pastor Tobar para transmitirnos esos conocimientos. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre y que podamos seguir creciendo espiritualmente. Danos una buena noche, que podamos descansar, Señor, recuperar fuerzas para el día de mañana. Ponemos en tus manos nuestros trabajos, nuestra familia, nuestros quehaceres. Oramos, Señor, por el ministerio de Pastor Tobar allá en Santa Tecla para que lo bendigas y lo multipliques de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada familia que está en este lugar. Danos de tu paz esta noche. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.